Hola a todos, hoy estamos con Almudena Carrasco. Ella es asesora nutricional y además es paciente de colitis ulcerosa. Por eso la hemos invitado desde Zoe Salud para hablar de la colitis, también de su experiencia por respecto a la nutrición, el ejercicio. Y bueno, en primer lugar, Almudena, darte las gracias por aceptar la invitación de Zoe Salud. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. El placer es para mí siempre porque una alegría bueno, que me contactáis en su momento, porque creo que es importante tener un poquito de información adicional que a lo mejor clarifique a todas esas personas que pueda ayudar. Así que agradecida inmensamente. Igualmente. Lo primero de todo, me gustaría que nos contases tu experiencia, ¿no? Como paciente con colitis, cómo comenzó todo y también pues que expliques un poquito de manera sencilla qué es la colitis ulcerosa para aquellos que no lo sepan. Pues mira, yo no había oído hablar nunca jamás de la colitis ulcerosa, como supongo que le pasará a mucha gente con muchas enfermedades, no solo con este Sí. tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, que es lo que es una colitis ulcerosa. Es una inflamación que se produce en el intestino, realmente en el colon, y que empieza desde el recto hacia arriba, ¿no? Es una enfermedad en la que tienen muchos factores, se mezclan muchos factores que te hacen llegar hasta ahí. Puedes tener una predisposición genética, según dicen algunos, también algunas condiciones que te hayan ido surgiendo durante tu vida. En mi caso, por ejemplo, yo ahora, con el paso de los años, pues me doy cuenta que quizá cuando yo era jovencita tuve una salmonellosis muy fuerte, que es bueno, pues se produce por un agente externo que te ataca directamente en el intestino y te puede dejar algún tipo de secuela en el sentido de que te deja como más expuesto, ¿no? A ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que si a eso le añades el factor genético, que probablemente puede existir o no, no lo sé porque no me he puesto a investigar, y un factor también de estrés, que también Estrés, muchos ¿no? especialistas lo relacionan con el estrés, pues al final todo se une para dar lugar y que una enfermedad como puede ser la colitis ulcerosa, que tiene que ver directamente con tu intestino, ¿no? En este caso, como digo, con el colon, con el intestino grueso, ¿vale? Entonces, bueno, yo cuando debuté, pues fue en un periodo de mi vida en el que vivía emocionalmente muy estresada, por eso también lo achaco ahí, luego os contaré un poquito qué he aprendido a lo largo de estos años. En ese momento, bueno, tú sabes que tengo cuatro niños. Sí. En ese momento yo acababa de tener a mi tercer hijo y ya durante el proceso de embarazo de mi tercer hijo, que actualmente tiene 14 años, pues ya empecé a sufrir ciertas sintomatologías, ¿no? No se puede a una mujer embarazada hacer ciertas pruebas, con lo cual esperamos a que diese a luz al peque y a partir de ahí empezamos un poquito a investigar. Cuando a mí me diagnostican la colitis ulcerosa, evidentemente todos nos echamos las manos a la cabeza por desconocimiento, ¿no? No sabes de qué te están hablando. ¿Y qué haces? Recurres a Internet. Entonces, yo una de las primeras recomendaciones que haría a las personas es que vayan a la persona que realmente sabe, que realmente le puede dar la información, al profesional y sobre todo a gente que haya pasado por la experiencia, porque lo que más bagaje te da en la vida es lo que tú vayas viviendo más que los conocimientos que adquieres, sino las experiencias vitales que tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento me eché las manos a la cabeza y dije, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? Pues mi niño pequeño, el tercero, recién nacido, y los otros dos mayores, que son mellizos, apenas tenían 19 meses, ¿no? Entonces fue como un poco... Y eso me hizo cambiar mi mentalidad y mis emociones hacia un lado negativo, ¿vale? Por el desconocimiento, por el miedo, por No el... saber, la incertidumbre. ¿Qué me pasará? ¿Voy a poder llevar una vida normal? ¿No la voy a poder llevar? En fin, todo este tipo de preguntas. Pero cuando uno investiga y se inquieta y das realmente con algo que te haga cambiar tu mentalidad, que es donde yo más me apoyo, pues ya empiezas un poquito a hacer los cambios que consideras necesarios para adaptar, evolucionar hacia tu vida hacia adelante con o sin la enfermedad, porque Sí, con no... esa nueva situación que se Exactamente. presenta. Es una circunstancia como cualquier otra en la vida con la que no es decir, ay, tengo que vivir con esto, virgencita. No, 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 no. A ver, es una circunstancia, te tienes que adaptar, pero vamos a intentar que dentro de la circunstancia sea el mejor escenario posible, ¿no? Así es.
Y Almudena, ¿qué síntomas, qué molestias tú empezaste a notar cuando dijiste algo no va bien? Pues mira, yo en primer lugar empecé a notar temas de estreñimiento un poquito más acentuado de lo normal. ¿Qué ocurre? Que como estaba embarazada, todo lo hacía Claro. en el embarazo, ¿no? Estás embarazada. Cuando empecé a tener algunos dolores abdominales un poquito más fuertes, sobre todo en el lado izquierdo, y luego sangrados, pues ya es cuando dije, bueno, esto Aquí hay algo. no es muy normal, ¿no? Como te digo, cuando yo tuve al niño ya me hicieron pruebas, me hicieron una colonoscopia y ahí pues evidentemente toman muestra de la mucosa para ver cómo está y es donde realmente se detecta si hay actividad, si tienes la enfermedad y si está activa o está dormida, se detecta ahí, ¿no? Entonces yo recuerdo que el médico de digestivo cuando me dio el resultado lo trató con total normalidad, no le dio mucha importancia. Pero ¿qué ocurre? Que como te cuento, pues el tema de la desinformación te hace pensar pues que es lo peor que te Que es podría algo terrible, sí, algo grave. entonces, pero vamos, esos eran mis síntomas, fueron mis síntomas durante mucho tiempo, fundamentalmente molestias abdominales, mucho ruido, constantemente mucho ruido y claro, pues a veces pues latigazos abdominales, por supuesto ir al baño mucho, ir al baño poco, necesidad de ir de una forma urgente, en fin, todo este tipo de cosas que te das cuenta de que algo, no, algo está sucediendo fuera de lo normal. Sí, que algo no va bien. Algo no va bien. ¿En qué afectó entonces este diagnóstico en tu día a día? Porque claro, encima te pilla, ¿no? Que acababas de ser mamá, que tenías ya dos niños también muy pequeños todavía. ¿Cómo te afectó ahí en tu día a día? Pues mira, te voy a decir que lo que más me afectó fue sentir que estaba atada a un ritmo de medicación constante que yo ya tenía que tener, tanto oral como de forma local. Entonces, esa sensación de tener que estar controlando un horario, ahora tengo que tomarme esta pastilla, ahora tengo que... Me sentí, ¿cómo te puedo explicar? Como envejecida, como que de golpe me cayeron años encima, ¿no? Entonces, emocionalmente me empezó a afectar, porque la reacción que yo tuve fue la de abandonarme en cierto sentido. Es decir, dejé de ocuparme un poquito de mis cosas, me preocupaba en exceso por la enfermedad y me desocupé pues de mí, ¿no? De mi físico, de mi estado emocional y al final eso empezó a afectar un poquito también mis relaciones, sobre todo pues quizá con mis niños, ¿no? Luego tuve un embarazo siguiente que fue mi tercer embarazo, mi cuarto hijo, muy seguidito a este, y cuando me quedé embarazada y acudí a mi médico, me dijo, es que has hecho lo peor que se podía hacer porque con los embarazos la enfermedad se agrava. Entonces era como, madre mía. La que me ha caído, ¿no? Entonces era como, Dios mío, voy a acertar en algo de lo que yo haga. Era como una sensación de estar cometiendo constantemente errores, ¿no? Entonces me supuso más un cambio a nivel emocional que de mi vida diaria, porque yo seguía haciendo la misma vida, pero tenía esa sensación de estar atada a algo, esa sensación tan fuerte de, y esto en realidad es para toda la vida, tengo que asumir que va a ser así, esa era mi mayor pregunta. En tus redes sociales podemos ver que te gusta mucho mantenerte activa y hacer deporte. ¿Cómo te ha ayudado el deporte con la enfermedad, con la colitis? Pues mira, te voy a contar, yo siempre he sido deportista, porque la verdad que de jovencita, bueno, pues he sido atleta, he jugado a baloncesto, me ha gustado mucho el mundo del deporte y porque he disfrutado y me lo he pasado muy bien. Pero cuando entras en la maternidad, y además una maternidad relativamente tardía, como fue en mi caso, que tuve a mis primeros 2 hijos con 34 años, aunque hoy es lo normal. Bueno, sí. Pero claro, yo había visto a mi madre, había visto a mi hermana que apenas con 23, 24 años ya eran mamis, ¿no? Y yo iba como 10 años por detrás. ¿Qué pasa? Que cuando te metes en el embrollo de la maternidad y con las pautas o las directrices sociales que tenemos tan fuerte en el sentido de que te has metido ahí en ese rol de mamá. Ya no existe nada más. Eso es. Entonces, pues me pasó que me dejé un poquito arrastrar por eso. Empecé a preocuparme solo por mis niños, por mi casa, y en ese momento, pues como te decía, pues yo me sentía abandonada yo como mujer a nivel emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues el deporte, cuando descubrí, porque yo el deporte lo retomé
después de entender muchas cosas que tienen que ver con la nutrición, ¿vale? Que es lo que supongo un poquito más adelante. Ahora hablaremos, sí. Entonces, cuando yo entiendo que para poder envejecer, porque por suerte todos vamos a envejecer, Hay más que de lo que lo envejecer. hagamos, para poder envejecer de la mejor forma posible y con tu mejor versión, tienes que cuidarte. Es como el que tiene un coche, que todos lo entendemos, cuando te compras un Exacto. coche, lo mantienes limpio, le echas el mejor carburante, le haces sus revisiones, intentas que las piezas no se estropeen, porque aunque sabes que cualquier pieza que se estropee la vas a poder cambiar, pero lo intentas cuidar, ¿no? Y sin embargo, con nuestro cuerpo, que es la única máquina en la que sí vamos a vivir toda la vida, no somos conscientes. Entonces, cuando yo entiendo esto a través del mundo de la nutrición, digo, pero claro, está fenomenal comer bien y alimentarse, pero hay que moverse porque el cuerpo está preparado para moverse. Así que empecé a retomar y eso adicionalmente también te ayuda mucho en la parte emocional. Exacto. Va relacionado sin duda. Así es. Pues vamos a pasar a la alimentación, si te parece. ¿Cómo de importante es la alimentación para prevenir la enfermedad? Y una vez ya que tienes un diagnóstico, ya sea una colitis ulcerosa, sea el síndrome del intestino irritable, ¿cómo de importante es, Almudena? ¿Qué descubriste tú? Pues mira, yo te voy a decir que descubrí que la nutrición, no la alimentación, sino la nutrición es absolutamente todo, porque de la misma forma que te digo que a mí me afectó a nivel emocional, me doy cuenta que nuestro cuerpo tiene nuestro cerebro que funciona con nuestras emociones y este nos ayuda a actuar de una forma o de otra forma. Entonces, si tus emociones son negativas, tus actos también son negativos, hacia ti mismo incluso, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de abandonarte. Y nuestro segundo cerebro sería nuestro intestino. Entonces, si no tenemos nuestro segundo cerebro de una forma correctamente nutrida, que no alimentada, y ahora te cuento, pues eso nos va a dar lugar a que las cosas no funcionen todo lo bien que pudieran funcionar. Porque como te digo, el cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, si tú piensas, si aun tratándola en muchas ocasiones mal, funciona 80, 90 años, ¿qué ocurriría si realmente nos preocupamos como con nuestros coches de darle el mejor combustible, mantenerlo limpio por dentro y por fuera, cuidado, darle nuestros mejores cariños y nuestros mejores cuidados para que nos dure el máximo de tiempo posible, pero no para que nos dure en cualquier circunstancia y en cualquier condición, sino para que nos dure lo mejor posible? Entonces, ir hacia el envejecimiento no solo es hacerse más viejo, sino puedes trabajar por una mejor versión. Somos seres vivos y como tales evolucionamos y cambiamos constantemente. Tenemos regeneraciones celulares cada cierto tiempo donde se generan nuevos tejidos que van dando paso y van eliminando a los anteriores, ¿no? Y lo vemos, pues eso, en nuestro crecimiento, en nuestro cambio de aspecto, el cambio del color de nuestro cabello, nuestra piel. Entonces, ¿por qué no ir hacia ese envejecimiento con las mejores condiciones? Entonces, cuando yo entendí que no es lo mismo alimentarse que nutrirse, es cuando entendí que tenemos que ser conscientes a la hora de comer y de ponernos delante de un plato, porque lo que nosotros vamos a ingerir va a formar parte de nuestras células en apenas un tiempo, ¿no? Entonces, tu pregunta debe ser, ¿en qué te quieres convertir? Para que sepas elegir lo que te ponen delante de la mesa. Así que yo entendí que ese acto voluntario de coger un alimento, meterlo a la boca, dependía de mí, y el acto que hace mi cuerpo con todos los nutrientes que lleva ese alimento no dependía de mí. ¿Qué es la parte que yo puedo modificar? La que depende de mí. Entonces, en ese punto, que es lo mismo que con la mentalidad, yo que depende de mí, lo que no depende de mí no puedo hacer nada con ella. En ese punto dije, bueno, pues lo que yo necesito es una educación nutricional para saber qué es lo que más me conviene a mí, porque no todos los seres humanos nos sientan bien las mismas cosas, nos funcionan las mismas cosas, somos muy de tómate esto que... De generalizar, sí. De generalizar y de porque a uno le ha funcionado al otro también, o porque a uno no le ha funcionado, ya no le funciona a nadie. Entonces, vuelvo un poquito al principio, ¿no? ¿Qué es lo que considero importante? Solicitar la información al que realmente tiene la información. Y no solo por sus conocimientos, que los conocimientos se adquieren, se aprenden en cualquier sitio, todo se estudia, el amor se estudia, el éxito se estudia,
todo se estudia, ¿vale? Entonces, no solo por los conocimientos, sino por los resultados. ¿Qué experiencia tiene esa persona en la vida? ¿Por qué situaciones ha pasado y cómo las ha ido superando? Entonces, eso es lo que te va a dar las pautas de qué cosas te pueden aportar a ti y qué cosas te pueden sumar o restar. Porque hay una cosa súper importante que todos tenemos que saber, que hagamos lo que hagamos, todo cuenta. O suma o resta. Pero no hay nada que tú puedas hacer que se quede neutro. O sea, que esa parte de, no, por una vez, no, sí, no, eso resta. Entonces, cada vez que nos sentamos a comer, tenemos que ser conscientes, yo incluso iría más allá, presentarnos a nuestro plato y decir, hola, buenos días, tortilla de patata. Dentro de breves instantes vas a pasar a formar parte de mis células, ¿no? Entonces, si creamos esa conciencia sobre lo que comemos, vamos a estar mucho más educados y vamos a poder mejorar no solo en temas de enfermedades, porque evidentemente me dices para prevenir, a ver, volvemos un poco al símil del coche. Si tú no quieres cambiarte de coche cada 3 años, pues lo vas a cuidar fenomenal, ¿no? Y cuanto más tiempo te dure el coche, genial. ¿Qué ocurre? Que si a ti se te estropea el carburador porque no estás haciendo los cambios de aceite correspondientes, pues cambias el carburador y chipún. Pero en tu cuerpo no te puedes cambiar el hígado un día por otro. No te puedes quitar tu páncreas y cambiar. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a pagar el precio de llevar una vida equilibrada? La pregunta es, te la tienes que hacer tú. Yo voy al dentista y el dentista me dice, se tiene usted que cepillar los dientes 3 veces al día. Oiga, doctor, ¿durante cuánto tiempo? Toda la vida que usted quiera mantener su boca sana. Y no te lo cuestionas. Entonces, ¿por qué cuando nos ponemos con el tema de la alimentación pensamos en hoy sí, mañana no? Ahora como sano, mañana no como sano. Entonces, aquí entramos un poco también en otro juego, y es que no es fácil. No es fácil. Primero porque hay mucha desinformación, también hay exceso de información y luego, pues bueno, pensamos que solos podemos hacer cualquier cosa. Y hay muchas veces que hay que pensar que con la ayuda de una persona que ha pasado por lo que tú estás pasando o una comunidad incluso, es mucho más fácil que tú encuentres las pautas, la comodidad, la diversión y la facilidad de conseguir algo sin tener que hacer sacrificios terribles, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo cómo la nutrición puede mejorar no solo mi enfermedad, sino mi vida, evidentemente tomo una decisión. Porque yo me veía que emocionalmente no estaba bien. Te estaba afectando sobre todo, ¿no? A nivel emocional, claro. Cuando consigo ese equilibrio entre mi cerebro y mi intestino, es decir, mi mentalidad y mi nutrición, es cuando yo he conseguido ese equilibrio, es cuando mejor estoy en todos los niveles, más soy yo como mujer, como madre, como amiga, como profesional y más activa me encuentro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final también se ve, porque el resultado es lo que marca un poquito la diferencia. Muy bien explicado. Como asesora nutricional que además ayudan, ¿no? Pues con tu experiencia y tus conocimientos a otras personas con enfermedades crónicas, ¿qué recomendaciones generales le daría a estas personas respecto a la nutrición? ¿Y qué cambios significativos deberían hacer? Yo recomendaciones se las haría a cualquier persona, independientemente de que tenga una enfermedad o no la tenga, porque también tienes que tener en cuenta que una enfermedad como la que yo tengo, una enfermedad crónica, tú misma lo has dicho, es una enfermedad que tiene que ver con el sistema autoinmune, pero yo tengo el convencimiento de que tú puedes mantener un muro entre tú y tu enfermedad, es decir, puedes enseñarle los límites a tu enfermedad de hasta dónde puede llegar. Evidentemente, si tú tienes una medicación, por supuestísimo, siempre siguiendo las prescripciones de tu médico, que para ti es el profesional que te va a indicar lo primerísimo, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, cualquier cosa que tú hagas como extra para ayudar a ese proceso, pues tu cuerpo te lo va a agradecer sí o sí. Entonces, como recomendación general, yo a todas esas personas, independientemente que sufran una enfermedad crónica o no, les diría que lo primero que tienen que hacer es conocerse, es decir, cómo son ellos, en qué punto están, cómo están tanto por dentro como por fuera, qué emociones tienen que les hacen llegar a un punto o a otro, qué cosas les gustan y qué cosas no, y que busquen un poquito en las mejoras que puedan hacer que les apasione esas mejoras. Es decir,
todos sabemos que mejorar las cosas tiene cierto sacrificio, ¿no? Que hablábamos de pagar el precio, cuando alguien quiere ser un poquito mejor, pero no por eso tiene que ser una cadena que la arrastres toda la vida y es que esto lo tengo que hacer por obligación y porque me conviene. No, 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 no. Tú puedes hacer que lo que en un principio te conviene y no te termina de gustar, te termine apasionando. Te guste, claro. Entonces, es encontrar un poquito el camino. Por eso la recomendación sería para mí fundamental que se den la oportunidad de conocerse y, por supuesto, que se den la oportunidad de hacer cambios, porque si lo que tienen hasta ahora no les ha dado el resultado que buscan, es porque algo tienen que cambiar. Entonces, tienen que entender que no es el exterior el que le tiene que dar los cambios a esa persona, así que no, que tú tienes que hacer los cambios, como decíamos antes. ¿Qué depende de mí? Lo que dependa de mí lo puedo cambiar, lo que dependa de mí no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, yo esa sería la primera recomendación y es la que doy a la gente que acude a mí pidiendo un poquito de ayuda. Primero que hago es escucharles, saber qué necesitan, cómo son, qué están buscando y a partir de ahí, cuando tenemos un punto de inicio, ponemos un punto de fin y ya sabemos cómo establecer ese camino a recorrer, porque si no, no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Claro, es difícil, es difícil. Es complicado, sí. ¿Cuál es el perfil de personas más común que acuden para que tú les asesores? Pues mira, por desgracia, y digo por desgracia porque, bueno, estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial que nos la ha producido un virus externo, pero tenemos otra pandemia que viene ya de hace mucho tiempo, que es el tema y del sobrepeso. Es una pandemia exactamente igual, es una enfermedad que no se puede controlar, no es contagiosa. No. Gracias a Dios, yo a veces pienso que incluso sí podría ser contagiosa, más que nada porque todo lo malo se pega, dicen. Ya, eso sí, los malos hábitos. Pero se pega más rápido lo malo, de forma que como la obesidad tiene mucho que ver con los hábitos diarios, cuando tú vives en un ambiente en el que los hábitos son malos, es más fácil que tú tengas hábitos malos que buenos, ¿no? Entonces, la mayoría de de personas que acuden a mí es por un problema de peso. Por sobrepeso. Por sobrepeso. ¿Qué pasa? Que también hay un poco de mal entendimiento a este respecto y este mismo lo tenía yo cuando yo empiezo con todo este proceso de nutrición, empiezo buscando algo para perder peso porque, como te digo, me había abandonado y yo tenía como 15 kilos encima que no me correspondían para nada. Eso agravaba toda mi enfermedad, ¿no? Y mi situación. Y yo lo único que veía era un número en la báscula. Entonces, no tenemos que buscar ese número en la báscula, tenemos que entender, por eso compuesto, lo bueno es conocerse. Tenemos que entender de qué estamos hechos, cómo estamos compuestos, cuál es nuestro equilibrio, porque la clave está en cómo de repartido tengo yo ese peso, para poder trabajar de una forma saludable. Porque lo que suele suceder es que tú te subes a la báscula, ves el número, inmediatamente dices, bueno, esto lo arreglo yo a partir de mañana, me coso la boca. No como. Y eso es un error gravísimo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te subes a la báscula y ves un peso que no te gusta, de verdad, infórmate. Busca a alguien que trabaje desde tu composición corporal, que es un paso más dentro, porque ayudándote con tu composición corporal y enseñándote lo que te conviene y lo que no, va a poder corregir el peso de forma como consecuencia. Pero claro, no va a ser natural. Eso es. Y de esa forma vas a poder mantener un control sobre ti mismo, tu físico y tu mentalidad durante todo el tiempo que tú quieras. Claro, volvemos a lo mismo. El día que te abandones, te has vuelto a abandonar. Depende de nosotros, exactamente. Eso es. Además, como antes decías, ¿no? Eres mamá de 4 adolescentes ya. Sí. Y yo quería que nos recomendaras, ¿no? Que nos hablaras un poco cómo organizas tú los menús de la semana, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, no tengo tiempo, esto es muy sacrificado, pero ¿realmente necesitamos tanto tiempo para comer saludable y en poco tiempo, ¿no? Que siempre ponemos la excusa del tiempo. ¿Cómo te organizas tú? Bueno, y más siendo mamá. Te tengo que decir que el tiempo es la excusa más fácil que utilizamos todos los seres humanos. Entonces, yo desde hace ya bastante tiempo, por cierto, desde que me metí en el mundo este de la nutrición un poquito más a fondo, he entendido que el tiempo es un bien súper preciado, que no se puede comprar en ningún sitio y que disponemos exactamente del mismo
todos. Entonces, ¿está el truco en las 24 horas que tú tienes o las 24 que tengo yo? ¿O está en tu escala de valores y tus prioridades? Las prioridades, eso es lo que yo digo. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una vida en la que prima salir corriendo a trabajar para no llegar tarde 5 minutos para que no nos llamen la atención, me llevo al niño al colegio en cualquier circunstancia, aunque no se haya sentado a desayunar y como el pobrecito tiene que dormir, le levanto con el tiempo justo y me lo llevo corriendo al cole, tengo una hora para comer y da igual, no me preocupo de haberme organizado para que esa hora sea la misma, pero con mucha más calidad, entonces recurro a cualquier cosa. Entonces, todo eso lo vamos como metiendo en una rueda en la que nos va llevando hacia unas circunstancias, ¿no? Entonces, en esas situaciones es donde la persona, al cabo de los años, pues 8 o 10 años, de repente dice, es que no sé cómo, he cogido 20 kilos, me encuentro súper cansado y es que no sé cómo lo he hecho, porque la verdad es que no como tanto, ¿vale? Entonces, dices, bueno, esto ha sido un trabajo de día, lo has ido haciendo pico pala hasta que llegas aquí y tienes las consecuencias, ¿no? Los resultados. Entonces, para mí, la nutrición forma parte de una de las prioridades de mi vida, es decir, cuando yo me pongo a hacer la cesta de la compra, la hago en una situación en la que yo ya he comido, estoy relajada, me siento tranquila, tengo un papel y un boli, mi nevera delante, soy consciente de lo que gusta en mi casa y de lo que no gusta y no es que me planifique unos menús, el lunes esto, el martes esto, sino que compro una serie de alimentos buscando, por supuesto, pues carnes, pescados y verduras lo más fresco posible y el resto de cosas las compro de mucho en mucho de forma que esos alimentos los puedas tener almacenados, pues la leche, las latas, todo de lo que tú puedes tirar en un momento de hacer una comida rápida que no por ello tiene que dejar de ser saludable, ¿vale? También te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú priorizas durante tu semana y dices, vale, el viernes por la tarde lo dedico a hacer mi lista de la compra y luego me voy a comprar. Si lo pones como una prioridad en tu vida, es 1 hora, 2 horas en semana, que estamos hablando de... Agendarlo y ya está. Y lo haces de una única vez, de una forma ordenada. Lo que nos lleva al caos es no solo no tener preparadas las cosas, sino ir apagando fuegos. Pero no con la nutrición solo, ¿eh? Si tú te fijas, en la vida funcionamos así. Esto ahora de repente. Entonces, ¿qué sucede? No somos capaces de diferenciar entre lo que es importante y lo que es urgente. Entonces, ponemos todo lo que es urgente delante de lo que es realmente importante y se nos pasa la vida apagando fuegos sin haber hecho lo que tenemos que hacer. Así que mi recomendación a este respecto es que te sientes con tranquilidad, que analices lo que tienes en tu nevera, pongas como prioridad algo importante que es la nutrición de tu familia. Insisto un poquito en lo mismo. A mí me costó hacer esto y yo recurrí a personas que ya lo estaban haciendo y que me enseñaron a hacerlo. Entonces, la gente tiene que aprender a invertir su tiempo y su dinero en su salud más que su enfermedad, porque luego nos gastamos mucho dinero en la enfermedad. Sí. Pero no hemos invertido ni un solo euro, ni un solo segundo de nuestra vida en la salud. Entonces, nos preocupamos, ¿no? Luego del suplemento, del superalimento, de otras cosas, ¿no? O de pastillas y de complementos, vale, pero... También el tema de los complementos y de las vitaminas y de todo este tipo de cosas es genial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya nos lo ha implementado en su pirámide alimenticia, porque realmente somos tantos seres humanos sobre la faz de la Tierra que hemos tenido que aprender a producir de una manera, altamente numérica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues la tierra, por ejemplo, yo no sé si tú serás de esa época, pero yo en el cole estudiaba el barbecho. Entonces, eso de dejar descansar la tierra durante un tiempo para que se mineralizara y de esa forma poder darle las vitaminas que necesita a cada vegetal, a cada hortaliza, eso hoy en día no se tiene. Cortamos la fruta del árbol antes de que ni siquiera... Ya antes de tiempo, claro. Y nos la llevamos a una cámara que con un gas especial coge el color súper bonito. Son muchas personas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay que intentar encontrar también una alimentación un poquito más, lo que yo llamo real food, ¿no? Sí, ahora está de moda, pero eso, comida real.
Claro, comida real, comida, intentar, ojalá todos tuviésemos la disposición de poder tener un huerto en casa y poder Sí, cultivar tus propios tomates, tu propia verdura, fenomenal. Pero como eso no es así, no es así. no pasa nada por ayudarnos con ciertos complementos que nos van a aportar los nutrientes que necesitamos. Lo importante aquí es conocer dónde estoy yo, en qué punto y dónde va a llegar, dónde está mi línea de equilibrio. Si tú encuentras tu línea de equilibrio, vas a saber exactamente qué tipo de alimentos, complementos, suplementos utilizar para poder mantener lo que llama la Organización Mundial de la Salud la línea de nutrición óptima o nutrición equilibrada, ¿vale? Que es el truco. Lo que pasa que, claro, llegar a que sea una línea recta. Claro, a eso es lo que yo me refería, ¿no? El que, vale, me hincho de procesados, de azúcares, un día sí y otro también. Y luego quiero que, no sé, me estoy tomando el colágeno o me tomo la vitamina C. A eso me refería. Correcto, correcto. Por eso en el proceso donde yo más trabajo es en la educación nutricional. No sirve de nada que tú tomes procesados, cojas estos productos que vienen para pinchar y meter en el microondas, que no tienen nada que te vaya a beneficiar, absolutamente nada. Lo único que van a hacer es quitarte el hambre y un rato solo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es educarte, es decir, indicarte cómo puedes hacer esa cesta de la compra, qué tienes que elegir, dónde lo tienes que buscar, qué tiempo tienes que dedicar, esas claves para salir de tu casa con tu lista, sabiendo exactamente el que tienes que comprar y, en caso de necesitarlo, complementarlo con las cosas adecuadas para que tú puedas llegar a esa línea de nutrición óptima y que tu educación nutricional te sirva no solo para 3 meses, que es que quiero quitarme 20 kilos, sino que, por favor, que sea un hábito más de tu vida, claro. Exacto. Entonces, si tú mejoras pequeños hábitos que no tienen por qué ser unos sacrificios terribles, te van a llevar a un envejecimiento mucho mejor. Porque lo que sucede es que las personas, cuando quieren perder peso, como hablábamos antes, dejan de comer y, claro, eso no lo pueden mantener en el tiempo porque se morirían. Exacto. Entonces, como no lo pueden mantener, dejan de hacerlo. Y todo eso de dejo de hacerlo es lo que te lleva a lo que tenías antes o peor. ¿Vale? O peor, claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Durante el proceso de tu objetivo, sea cual sea, ganar peso, perder peso, mantenerte, ganar energía, no tener tanta fatiga, ir mejor al baño, millones de cosas que tienen que ver con tu segundo cerebro, durante todo el proceso de aprendizaje tienes que cambiar pequeños hábitos, como por ejemplo uno tan tonto como beber agua. Hay muchísima gente que no bebe agua en todo el día. Pues el agua es el único vehículo que tenemos que es capaz de transportar los nutrientes hasta las células. Entonces, si no bebemos agua, no conseguimos nada, ¿no? Entonces, claro, un hábito tan tonto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Es que no podemos empezar la casa por el tejado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y Almudena, en el caso de los niños, porque antes hablabas de la obesidad, pero tenemos que recordar que la obesidad infantil cada vez los porcentajes son de miedo, altísimos. ¿Qué está pasando con la obesidad infantil? Porque claro, ¿no? Vale, yo me como las verduras, pero es que a mi hijo no le puedo poner verduras porque me las tira. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues mira, yo creo que como en todo, las cosas se tienen que hacer desde el principio. El tema de introducir los alimentos a un niño tiene que ser una cuestión también de educación. Vuelvo un poco al tema de las prioridades. Es decir, a lo mejor un papá o una mamá entiende que su niño tiene que ir al colegio todos los días, que tiene que ponerse el uniforme o no, que se tiene que peinar para ir al cole, que tiene que hacer sus deberes cuando vuelva del colegio, pero no entiende que ese niño necesita una base, que es su nutrición, que es de dónde va a sacar la energía, que tiene que ser correcta. Entonces, como no está priorizando que el niño se debe nutrir, no alimentarse, sino nutrir, lo que hace es que da de comer al niño porque tiene que comer el niño y ya está, pero no es consciente de que lo que le ponga en la mesa va a tener una consecuencia directa sobre todo lo demás que haga ese niño. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos adolescentes yo veo hoy en día pues que salen de su casa con un vaso de leche? Un vaso de leche. Ya, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Entonces, el problema es que mi hijo es obeso porque come mucho. Pues no, hay problemas de obesidad también porque se come mal, no porque se come mucho.
sino porque se come fatal, a deshoras, cosas que no son, picamos lo que no debemos, no les enseñamos. Entonces, para mí una cosa muy buena es que nos acompañen a comprar. Si ellos desde chiquititos nos acompañan a comprar y son capaces de elegir, me encanta, hay muchas aplicaciones en el móvil que te ayudan un poquito a ver hacer la lista, los nutricionales de las etiquetas. Los niños les encanta aprender a leer las etiquetas, si tiene le dan una puntuación, y si la mamá o el papá está un poquito interesado, es muy sencillo de entender y de explicar al niño. Si el niño lo ve como un juego, va a ir introduciendo todo tipo de alimentos que tengan más puntuación. No sé, búscate las mañas, dale un... forma, sí. Entonces, pues cuanta más puntuación tenga, te voy poniendo un calendario y vamos a ir sumando los puntos del alimento. Y si consigues 1000 puntos esta semana, pues yo qué sé, no lo sé, no se me ocurre. Pues nos vamos al parque a hacer millones de cosas. Esto cuando ya estamos hablando de un niño que no es chiquitito, porque cuando el niño es chiquitito solo está en nuestra mano. El niño llega después que nosotros. Entonces, de nosotros depende que en todo lo que aprenda unos hábitos correctos, como aprender a ir al baño, porque eso no nos lo cuestionamos. ¿O es que tú dejarías que tu hijo ande por ahí hasta los 8 o los 10 años haciendo... Que se bañe él solo. Entonces, ¿por qué la parte nutricional no? Es que me lo tira a la cara. Bueno, te lo puede tirar la primera vez. Tienes que tener paciencia y tienes que ser consciente. Búscate las mañas para que al niño le guste y entienda por qué se lo tiene que comer. Claro. Para mí lo más importante. Sí, yo creo que aquí también creo que la industria, ¿no?, en la alimentación infantil es la principal. No va a nuestro favor que cada 10 pasos en la calle nos encontremos un establecimiento de comida rápida. Que toda la publicidad que tenemos ahí fuera pues tenga mucho que ver con eso, ¿no? Pues con todas esas cosas que nos ponen, pues eso, para que salgas, parece como... dibujito, me regala un juguete. Claro. Exactamente, parece como que celebrar tiene que ver con eso, ¿no? Nos vamos a este sitio, nos ponemos morados de grasas trans, jugamos un rato al balón y luego si acaso una carta de chuches Entonces, yo hay veces que me pregunto, ¿qué pasaría si acostumbrásemos a nuestros niños que en los cumpleaños nuestras tartas son de brócoli, de coliflor, una tarta de con lo rica que está? No sé, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasaría? Pues es una cuestión de conciencia social, porque nos dejamos arrastrar pues por eso, porque hay exceso de publicidad que nos lleva a hacer las cosas de un modo. Entonces, cuando te sales de eso, eres un poco como la rara, ¿no? Porque eres la radical. Claro, a mí me dicen, tú eres muy radical con el azúcar. Claro, a mí eres muy radical con... Claro, que hay gente que me dice, me voy a comer a cualquier sitio, yo como fenomenal, como de todo. Hay muchas cosas que he retirado de mi dieta porque no son buenas para mí. A lo mejor la persona que se las está comiendo pues le va fenomenal, creo que no, pero yo he decidido que eso en mi vida no entra. Y entonces las personas te suelen preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Estás a dieta? ¿Todavía no? Sí. Entonces digo, no, yo no estoy a dieta, yo tengo una dieta, es decir, mi día a día de nutrición es equilibrada, pero para el resto de mi vida durante 365 días del año. No me lo cuestiono por temporadas, ¿no? Entonces, con los niños nos pasa igual, porque cuando yo empecé con todo esto de la nutrición, yo recuerdo muchos compañeros de mis hijos todos los viernes iban a comer al mismo sitio de comida rápida. Mis críos me lo pedían. Hay que hacerles entender, eso no te conviene, yo soy la madre rara, vale, pues soy la madre rara, pero eso no te conviene, vámonos a comer a un buen restaurante, un buen... Buscar otras opciones, claro. Pero no eso, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de, como decíamos al principio, ¿no? Concienciar y educar. Educación, concienciación y sobre todo toma de decisiones correctas. Bueno, Almudena, nos has dejado muchísimos mensajes y titulares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿con qué mensaje principal te gustaría que se quedasen las personas que vean esta entrevista? Pues mira, yo creo que el mensaje principal que les daría es un poquito el que te decía al principio, ¿no? Que primero que se pregunten a sí mismos qué cosas son las que les han llevado hasta ahí, que dependan de ellos, que puedan cambiar, que busquen, se inquieten por encontrar la información que se ajuste a sus necesidades y que desde luego no intenten hacer ciertas cosas solos, porque cuando uno trabaja en conjunto, en comunidad, con otro tipo de personas,
con más gente que ha vivido tu misma situación, es mucho más sencillo, ¿vale? Es más fácil. Entonces, para mí lo fundamental es eso. Y, por supuesto, que se den la oportunidad de cambiarlo. Porque hay muchas ocasiones en las que sí, tenemos muchas ideas, queremos tal, queremos cual, pero no me doy la oportunidad de dar el paso. Entonces, yo les diría que se hicieran esa pregunta. Si lo que estás haciendo hasta este punto de tu vida te ha llevado hasta aquí y no te gusta o hay algo que no te gusta, quizá es el momento de que tienes que cambiar algo, tienes que hacer algún cambio. Entonces, date la oportunidad de hacer el cambio, porque no vas a perder nada, siempre vas a ganar, lo que Todo sea. lo contrario, claro. Siempre vas a ganar. Entonces, date la oportunidad y, como decía, pues eso, que seamos conscientes de que invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en salud es mucho mejor que invertirlo en nuestra enfermedad. Eso lo Totalmente de tengo acuerdo, clarísimo. totalmente de acuerdo. Clarísimo. Muy bien, Almudena, pues ha sido un placer tener esta charla contigo. Creo que va a ayudar a muchísima gente. Eso espero, eso espero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Zoe Salud. Y bueno, pues que seguiremos en contacto. Pues muy bien, yo encantada, ya sabes, un placer en redes. Y el otro día que estuve además también en un directo que hiciste en Instagram, me encantó. Sí. Parece que estáis trabajando pues en un área que quizá, pues eso, faltan personas que se ocupen un poquito de cosas a lo mejor un poquito más desconocidas, pero que bueno, pues pueden ayudar a mucha gente y a tu disposición, bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que pues sí. lo mismo digo, cuenta con nosotros también para esta labor que haces. Te seguiremos en las redes, pondremos toda la descripción cuando subamos la entrevista y muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Guadalupe. Un abrazo. Adiós. Chao.